Joan Laporta representa al barcelonismo más acomplejado. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a dar nuestra opinión al respecto de lo que ha sido el anuncio por parte del Barça de su nueva tienda en Madrid, concretamente en la zona más céntrica de la capital de España, donde pues el presidente blaugrana, porque lógicamente esto es una política del propio club, ideada por el propio Joan Laporta, pues nos hemos encontrado con los siguientes carteles bien grandes donde pone Raúl, Iker y Guti son culers. El más visible y más llamativo quizás haya sido el de Raúl, pero también los hay con Iker Casillas y Guti. Bueno, esta política, que no es una nueva política, que ha llevado anteriormente Joan Laporta también en los aledaños del Santiago Bernabéu con lo que fue su campaña previo paso a la presidencia del Barça, también hizo algo similar y en este caso, para llamar la atención de todo aquel que pase por el centro de Madrid, lo que ha hecho es poner esto de Raúl, Iker y Guti son culers. Bueno, a ver, desde luego como campaña publicitaria funciona en el sentido de que todo el mundo opina, todo el mundo lo comenta, a todo el mundo creo que le llama poderosamente la atención. Aunque yo pienso, como madridista, que todo esto subyace en una génesis y en un núcleo que demuestra que Joan Laporta representa esa parte del barcelonismo, de ese núcleo culé, absolutamente acomplejado, pensando de forma permanente en el Real Madrid. Y que para tener que hacer publicidad y llamar la atención, lo que hace es mencionar al Real Madrid. Digo yo que sería más interesante y pondría más al alza y daría un valor añadido al Barça hablar de cuestiones propias del Barça, del FC Barcelona, mencionando jugadores históricos del Barça, poniendo algún tipo de simbolismo culé. Que de eso se trata, de una tienda del Barça, no de una tienda del Real Madrid. Que, por cierto, esta nueva tienda del Barça en Madrid está a 55 metros, casualmente, de la tienda del Real Madrid en plena Gran Vía. Bueno, casualidades de la vida. Oye, eso también va a estar bastante curioso. Pero bueno, chicos, en resumidas cuentas, lo que os comento. Esto creo que viene a representar la parte, como digo y reitero, más acomplejada del barcelonismo. Digo, representa a esta parte, porque no considero que toda la gente del Barça tenga tanto complejo como Joan Laporta, que ha demostrado toda la vida ser un absoluto acomplejado con el Real Madrid. Hay gente del Barça que se dedica sobre todo a pensar en el Barça, y no a ser más antimadridista que culé. Tú, evidentemente, si eres madridista, pues eres anti-Barça, anti-culé, pero sobrepones por encima de todas las cosas siempre en tus argumentarios deportivos e incluso no deportivos al Madrid por encima del Barça. Pues bien, Joan Laporta sigue R que R guitarra con esto de intentar llamar a nivel marketing, de llamar la atención mediante simbología madridista o en este caso leyendas madridistas como Raúl, como Casillas o como el propio José María Gutiérrez Guti. Me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece esta campaña publicitaria del Barça y de Joan Laporta, del equipo de marketing del Barça? ¿Os parece, como a mí, que representa ese punto de realmente equipo pequeño acomplejado, de ese lado del barcelonismo realmente muy acomplejado con el Estado, con Madrid, con el Real Madrid? Bueno, si no es así, evidentemente también me gustaría que dejéis vuestra opinión en el cajón de comentarios, siempre con respeto y educación. Aquí los del Madrid, los del Barça, de cualquier equipo podéis opinar, siempre con educación, por Dios. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.